tal, queridos estudiantes? Espero que se encuentren bien de salud. Bienvenidos una vez más a su clase de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El día de hoy con la actividad número 9 de esta experiencia número 5, que tiene como nombre Promovemos el cumplimiento de las normas sobre discriminación. Nuestro propósito del día de hoy en esta actividad será promover el cumplimiento de las normas de convivencia social sobre discriminación a través de una carta a las autoridades de nuestra comunidad. Como sabemos, esta actividad se enlaza con el área de comunicación. Será el área de comunicación en la cual ustedes estarán elaborando su carta a su autoridad. Entonces, no nos olvidemos muy bien este propósito, el cumplimiento de las normas de convivencia social sobre la discriminación, y nuestro producto será la elaboración de una carta destinada a nuestras autoridades. Vamos a leer una historia para poder empezar a comprender muy bien el tema del día de hoy. Reconocemos actitudes discriminatorias. Esta historia trata sobre un suceso que ocurrió en un colegio del país, donde Lucía y Kiyari querían participar de un concurso de danzas. Ellas han aprendido a bailar la danza de payas de Corongo, pero también saben bailar festejo. Uno de sus compañeros mencionó lo siguiente en la clase de desarrollo personal. ¿Esas dos saben bailar festejo? No me hagan reír. Regresen a su identidad andina. Dejen el festejo para Jonás y Mercedes. Se nota que con ese colorcito dominan bien los pasos. Max y Ezequiel también querían presentarse a concursar con payas de Corongo. ¡Payas! ¿Ustedes? ¡Ja, ja, ja! No se pase. Saquen el cajón de una vez y sacudan todo el esqueleto. Al escucharlos, el profesor les llama la atención a las chicas y a los chicos que estuvieron burlándose. Es normal que sepan bailar festejo, pues, profe. ¿No ve que son de Chincha? ¡Ja, ja, ja! Es solo una broma, profe. No se moleste. Además, el que se pica pierde. Como podemos ver, jóvenes, en este caso, hay una actitud discriminatoria, ¿no? Escondida o camuflada en base a bromas por parte de uno de sus compañeros hacia las personas o las chicas que quieren bailar, por ejemplo, el festejo, o aquellas chicas que quieren bailar, por ejemplo, las payas de Corongo, basado tontamente en prejuicios y estereotipos que tenemos nosotros muy asimilados, tal vez en nuestro colectivo, en nuestra historia colectiva, ¿no? Por ejemplo, se cree que las personas que viven en Chincho, viven en Ica, solamente por vivir en esta localidad, tienen que saber bailar muy bien el festejo. Se cree, por ejemplo, que la gente andina, ¿no? La gente de la parte sierra de nuestro país, solamente por vivir en esta localidad, tienen que saber todos bailar huayno y disfrutar del huayno. Entonces, esos parámetros que tenemos asimilados nosotros en nuestra mente y que forman parte de la historia colectiva y que forman parte también de los estereotipos y prejuicios, son cosas que tenemos que ir erradicando. A continuación, veamos algunas preguntas de reflexión. La primera pregunta de reflexión es: ¿has presenciado actitudes o escuchado comentarios similares? ¿Qué hiciste? ¿Cómo crees que se sientan las personas que lo reciben? ¿Tú has presenciado entonces actos discriminatorios o comentarios parecidos de forma de broma? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te reíste? ¿Llamaste la atención? ¿No hiciste nada? ¿Cómo crees tú que se sientan las personas que reciben esos tipos de comentarios? Segunda pregunta: ¿alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Has recibido comentarios discriminatorios u ofensivos? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Tercera pregunta: ¿qué opinas de que algunas personas tengan actitudes discriminatorias y les parezca normal? Como en el caso que hemos observado, el joven tenía actitudes discriminatorias hacia sus compañeros, pero para él era normal, era una broma. Esto, en base a tu opinión, ¿será una broma? ¿Te parecerá normal a ti también? Algo que hay que tener en cuenta es que muchas veces el racismo se camufla sutilmente en nuestra vida cotidiana. Se camufla, pero no desaparece. Se puede percibir en las bromas que reciben algunas personas, como sucedió con Luciana, Kiyari, Jonás, Mercedes, Max y Ezequiel.
En el Perú se discrimina de múltiples modos. Depende mucho del nivel de violencia, desprecio o marginación que se quiere establecer sobre alguien. Y por otro lado, es transversal a todas las clases sociales. El racismo está camuflado actualmente, está escondido y se esconde en esas bromas, en esas frases que muchas veces parecen graciosas, en esos programas cómicos de televisión, en esos chistes que muchas veces escuchamos. Y el racismo es transversal, está en toda la sociedad peruana y en todas las clases sociales. Desde aquí, la importancia de que nosotros aprendamos a combatirlo y aprendamos siempre a rechazar actitudes discriminatorias que perjudican la dignidad de las personas, los derechos de las personas y sobre todo generan exclusión social. La discriminación y las normas. Es importante, ¿no?, en este punto que observemos dos imágenes que estoy mostrando en este momento, junto con un video que estaremos observando también. En Arequipa sucedió, por ejemplo, que una señora tuvo frases discriminatorias hacia una trabajadora simplemente porque le puso un cartel que decía pare para que su vehículo no pueda avanzar. Entonces, ¿qué sucedió acá? La fiscalía abrió investigación contra la ingeniera que golpeó y humilló a Vigía, ¿no?, a la trabajadora. En el Perú existen diversas normas de convivencia social que plantea el Estado y que debemos respetar porque buscan el bien común. Adicionalmente, diferentes entidades gubernamentales han elaborado lineamientos que desde diversos espacios erradiquemos la discriminación. ¿Quién debe cumplir estas normas de convivencia social? Pues la ciudadanía. ¿Quiénes deben garantizar que se respeten esta norma de convivencia social? El Estado. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que el Estado peruano, por medio de el Congreso de la República, por medio de la Presidencia del Consejo de Ministros, por medio de las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios, por medio de la presidencia misma, han elaborado, ¿no?, o existen diversas normas de convivencia que están para prevenir y para sancionar los actos discriminatorios. ¿Quiénes son las personas que deben cumplir estas normas? Todos los ciudadanos peruanos sin excepción. ¿Y quiénes deben garantizar que se respeten estas normas? El Estado peruano, pues, ¿no? La trabajadora municipal Elena Bisa Choquecondo, con la paleta en su mano, le habría indicado que era necesario esperar por un momento. Fue entonces que Alatrista perdió los papeles. Primero, pasó una de las llantas de su vehículo sobre el pie derecho de la trabajadora, pero lo peor vino después. Se bajó de su auto para golpearla con el palo que vemos lleva en una de las manos y durante varios minutos la insultó, menospreció y hasta amenazó. Lo que usted ¿tú qué eres? ¡Nada! ¡Ponte la cabeza rezagada! ¡Nada! Es uno de los roles del Estado peruano, ¿no? Como hemos visto en la denuncia que hubo en Arequipa sobre discriminación, esta denuncia llegó al Poder Judicial, pero la actitud discriminatoria de la señora no iba a tener ninguna sanción, ¿no? No se le iba a sancionar a esta señora por haber hecho este acto discriminatorio con algunas frases ofensivas como llamarla chola, salvaje, ¿no?, entre otras más que ustedes han observado en el video. No iba a tener ninguna sanción. ¿Quién intervino, no? ¿Quién es la entidad del Estado que
dio su intervención para poder buscar una salida y esta señora tenga un castigo? La Defensoría del Pueblo, ¿no? Fue la institución del Estado que va a intervenir para que se continúe el proceso y se proceda a sancionar a la responsable por el delito de discriminación. Entonces, el Estado, a través de cualquiera de sus instituciones, debe garantizar que se cumplan las normas de convivencia por todos los ciudadanos, y que el ciudadano que infringe una norma y genera actos de discriminación, de racismo, de xenofobia o de exclusión, sea sancionado según las leyes que existen en nuestro país, ¿correcto? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que en nuestro país existen mecanismos, existen normas que el Estado tiene para poder sancionar a las personas que generan actos de discriminación. Veamos entonces las normas de convivencia social para contrarrestar la discriminación. Primer punto, hay que tener en cuenta muy bien que el Perú es un Estado de Derecho. ¿Y por qué es un Estado de Derecho el Perú? Porque en nuestro país ya somos un país que está organizado y sometido a las normas, a las leyes y ordenanzas de las instituciones públicas y privadas, y la ciudadanía tiene que cumplir. Entonces nosotros somos un país ya basado en un Estado de Derecho porque tenemos leyes. Acá no se trata de la ley de la jungla, la ley de la selva. En el Perú hay leyes que todos nosotros tenemos que cumplir. Entonces, como esto es importante que tengamos en cuenta, ya que tenemos que comprender muy bien que nuestro país se rige en base a normas, a leyes, a ordenanzas, y estas son elaboradas por las instituciones del Estado para que en nuestro país exista una buena convivencia. Esto de las leyes se basa en el principio de la igualdad ante la ley. ¿Qué significa este principio de igualdad ante la ley? Significa que todos y todas somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ningún peruano, ni el presidente, está por encima de las leyes. Las leyes en nuestro país son esos mecanismos que ordenan nuestra sociedad, y todos los peruanos y todas las peruanas estamos sometidas a la ley. La más importante, por ejemplo, es la Constitución Política del Perú. Pero recuerden siempre que existe el principio de igualdad ante la ley, porque todos y todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que cumplir como peruanos. Veamos ahora, por ejemplo, qué nos dice la ley 28867, denominada la ley de la discriminación. En su artículo 323, esta ley nos menciona lo siguiente: el que por sí o mediante tercero discrimina a una o más personas o grupos de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 años, ni mayor de 3, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Esta ley nos dice además que la gente que discrimina es funcionario o servidor público, la pena no será menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación conforme al inciso 2 del artículo 36. Entonces, si analizamos esta ley establece sanciones, miren, para las personas que discriminan, ¿no? Una pena privativa de la libertad no menor de 2 años, acá lo vamos a señalar, ¿no? No menor de 2 años para aquellas personas que cometen actos discriminatorios, ni mayor de 3, o en el caso también, por ejemplo, de que hagan servicio comunitario, ¿no? O prestación de servicio a la comunidad. Pero también esta ley establece, jóvenes, que si el que comete el acto de discriminación, sea por motivo sexual, sea por motivo religioso, sea por motivo de factor genético, filiación, edad, etc., si esta persona es un funcionario público, es decir, trabaja para el Estado le paga, este señor o esta señorita serán no solamente sancionados de la siguiente manera:
la pena no será solamente no menor de 2 años ni mayor de 4, sino que además se le hace la inhabilitación conforme al inciso 2. ¿Qué significa inhabilitación? Que puede ser cesado de sus funciones, puede ser retirado del cargo, ¿no? Del cargo. Así que tener bastante precaución acá, por ejemplo, porque en nuestra realidad muchas veces se dan actos de discriminación por parte de las autoridades públicas y se deja pasar, ¿no? Se deja pasar, no son sancionadas, y muchas veces porque los ciudadanos peruanos desconocemos este tipo de normas que existen en el país. Sigamos entonces, ¿no? Y veamos ahora, por ejemplo, otra ley, que es la ley 26842, que es la Ley General de Salud. Nos dice esta Ley General de Salud en el título 1, ¿no? De los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. Nos dice lo siguiente. El artículo 15 nos dice que toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectara. Veamos entonces si esto se cumple en la realidad en nuestro país. Y lo vamos a ver con 2 imágenes relacionadas al caso de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 imágenes. La primera nos dice, por ejemplo, acciones ante futuros abusos de clínicas. Como hemos visto en la pandemia, no se recibía a las personas que tenían enfermedades COVID-19 si no tenían, por ejemplo, 200.000 o 100.000 soles para poder ingresar a la clínica. Entonces, si no tenías ese dinero, no podías ir a la clínica y por lo tanto, por tu condición económica, eras discriminado. O, por ejemplo, cuando las clínicas abusivas comenzaron a cobrar 1.700 soles por una prueba molecular, ¿no? Para saber si tú tenías COVID o no tenías COVID. Entonces, ¿se cumple en la realidad esa ley, esa norma? Sería algo para analizar, ¿no? Y interesante que analicemos de la perspectiva de la pandemia. ¿Se ha cumplido esa ley que dice que nadie tiene que ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que la afectase? Sigamos avanzando entonces, y ahora vamos a analizar la ley 26772. Esta ley que se llama Guía de Buenas Prácticas en materia, vamos a poner por acá, en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y la ocupación, nos dice lo siguiente. La ley 26772 nos dice, promovida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, menciona, establece que las ofertas de empleo no pueden contener requisitos que constituyan una discriminación prohibida o una diferencia de trato injustificada, y junto al artículo 2 de la Constitución Política implican que un empleador no puede publicar anuncios que indiquen cualquier preferencia o limitación basada en los motivos indicados. ¿Se cumple en verdad esto? Veamos un ejemplo. Hace no mucho tiempo se publicó este anuncio en el periódico y dice, importante empresa convoca recepcionista. Pero ¿cuáles eran los requisitos, ¿no? Para ser recepcionista en esta empresa? Tener buena presencia. Desde ahí uno se pregunta y dice, ¿qué cosas tener buena presencia? Bueno, para esta empresa tener buena presencia es que seas de tez clara, que tengas una estatura mínima de 1.6. Te pregunto, ¿es discriminador este artículo? Yo creo que sí, en el sentido, por ejemplo, que está colocando que uno de los requisitos es que esa persona tenga un color de piel claro, ¿no? Un color de piel claro. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no lo tienen? Y que tienen quizás las habilidades para ser recepcionista. ¿Qué pasa con aquellas personas que miden 1.7, ¿no? Entonces son excluidas, ¿no? Son separadas simplemente en base a prejuicios de que quizás las chicas de color blanco o las chicas de 1.70 metros, ¿no? Son mejores recepcionistas que las otras. Es algo que nos deja mucho que pensar y que se ha dado en nuestro país, ¿no? ¿Qué entidad del Estado peruano ha creado estas leyes que hemos analizado? Miremos. Estas leyes han sido creadas por el Congreso de la República. Hay que recordar algo importante acá, que una de las funciones del Congreso de la República es la función legislativa. ¿Y esta función legislativa en qué consiste? Veamos entonces en qué consiste la función legislativa del Congreso. La función legislativa confiere al Congreso de la República la facultad exclusiva que tienen de crear, modificar, interpretar o derogar las leyes.
Entonces, en nuestro país, uno de los entes del Estado que se encarga de crear leyes para luchar contra la discriminación es el Congreso de la República de nuestro país. Pero también existe, por ejemplo, normas a nivel regional, ¿no? Los gobiernos regionales y municipales también tienen la potestad para crear un tipo de normas que se llaman ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? Una ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. ¿Qué significa entonces esto? Significa que los gobiernos regionales y los gobiernos locales o municipales pueden crear una ordenanza que sería un tipo de norma que tiene que ir en relación a lo que establece la ley de la discriminación en nuestro país, ¿correcto? Y veamos algunos ejemplos de estas normas, ¿no? Ordenanza regional sobre discriminación. Considerando los dispositivos legales en concordancia con la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la ley número 27783, Ley de Base de la Descentralización en el ámbito del gobierno regional de Lambayeque, se prohíbe todo acto de discriminación que conlleve establecer la desigualdad de derechos entre lambayecanos. Miren, entonces tenemos una ordenanza que se enfoca principalmente en el gobierno regional de Lambayeque y que establece en su artículo 1 la prohibición de la discriminación en todos sus ámbitos y formas en la jurisdicción del gobierno regional de Lambayeque. En su artículo 2 nos dice que se reconoce la igualdad entre los seres humanos y por ende de los lambayecanos y lambayecanas, y se rechaza y condena todo tipo de discriminación sin excepción alguna, prohibiendo asimismo el uso de expresiones discriminatorias por parte de los funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras públicas de todas las entidades del gobierno regional de Lambayeque. Y en el artículo 3, ¿qué nos dice? Disponer que todos los órganos estructurados, especializados y descentralizados del gobierno regional de Lambayeque promuevan en su jurisdicción la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas, estableciendo medidas a corto y largo plazo, ¿no es cierto?, a largo y corto plazo, así como implementen políticas públicas que atiendan dentro de su capacidad y posibilidad a aquellas personas en condición de desigualdad, y además incentiven a las personas de la cultura quechua de nuestra región a incrementar su participación efectiva en la vida social, política, económica y cultural de la vida privada, ¿no? O el ámbito privado. ¿De dónde salió este texto? Del gobierno regional de Lambayeque. Entonces, el gobierno regional de Lambayeque ha creado una ordenanza prohibiendo la discriminación entre lambayecanos. Veamos ahora una ordenanza a nivel municipal. Y por ejemplo, vamos a ver aquí la ordenanza municipal sobre discriminación hecha por el Consejo Municipal de Calana, Tacna, que aprobó por unanimidad la ordenanza que desaprueba toda forma de discriminación. Esta ordenanza en su artículo primero menciona aprobar la prohibición de ejercer prácticas discriminatorias en todas sus formas en el ámbito de la jurisdicción del distrito de Calana, ¿no es cierto? Y consideran que este es un problema social que debe ser enfrentado de manera integral y concertado entre autoridades y sociedad civil. La sociedad civil somos todos nosotros. En el artículo tercero, ¿qué nos dice? Las acciones de la Municipalidad de Calana se compromete a promover la igualdad real de derechos entre las personas en el distrito de Calana. En B, implementar políticas públicas que atiendan a la necesidad de todas las personas sin discriminación. C, cumplir con la ley de atención preferente para lograr que las personas con discapacidad, los adultos mayores y las madres gestantes no deban esperar a ser atendidas. Estas son iniciativas que se proponen en los diferentes niveles de gobierno. Como hemos visto, hay a nivel regional, hay a nivel municipal o local y hay también a nivel nacional. ¿Cuál es la actividad que van a desarrollar ustedes? Aquí voy a explicar la actividad central. Por ejemplo, yo voy a colocar acá institución. ¿Qué institución me hizo la ley o la norma de discriminación? Entonces eso ya se ha explicado, fue el Congreso de la República. Acuérdense, las leyes ya las hace el Congreso de la República. Aquí voy a escribir yo la norma, el nombre de la norma, luego voy a evaluar. ¿Se cumple la norma en nuestra comunidad por el bien común? Sí, no, tal vez. Y en un costado voy a colocar el por qué.
¿Por qué si se cumple? ¿Cómo lo evidencio? ¿Por qué no se cumple? ¿Cómo lo evidencio? Entonces, acá vamos a analizar las 3 normas que hemos visto, ¿no? Una, la ley de la discriminación, lo que nos dice la Ley General de Salud, lo que nos dice la Ley de Promoción del Empleo y las ordenanzas impuestas por el Gobierno Regional de Lambayeque y por la Municipalidad de Tacna, ¿no? Entonces, eso ha sido todo en esta presentación. Espero que desarrollen su actividad y vamos ahora a seguir interactuando. Hasta la próxima.